Hola, este video es para explicar de forma integral cómo usar Power BI básicamente desde cero a un nivel bastante aceptable donde uno podría desenvolverse haciendo informes, automatizando reportes y dejando unos análisis quizá un poco más vistosos y más prácticos. Insisto con esta matriz. Uno cuando aprende algo con poco esfuerzo podría obtener poco aprendizaje, pero también hay una parte donde uno con poco esfuerzo obtiene mucho aprendizaje que yo denomino las ganancias rápidas. Entonces este video busca eso, enfocarnos en las ganancias rápidas, de cómo pasar de cero conocimiento de Power BI a un conocimiento bastante aceptable. No vamos a llegar a las pocas ganancias o la frustración, de hecho podemos expandirnos más adelante, pero no es el objetivo de este video, ni a un dominio, pero aún así vamos a tener un nivel bastante bueno para ayudarnos en nuestro día a día profesional. Bueno, quiero aclarar algo, nos vamos a enfocar en Power BI Desktop, que Power BI Desktop es donde se hacen los informes, donde se hacen los análisis, donde se construye todo. Porque Power BI tiene dos grandes vertientes. Uno es donde se hace y otro es Power BI Web, que es donde se consultan los tableros. Acá podemos compartirle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros alumnos, maestros, compañeros, los diferentes tableros, análisis, visualizaciones. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, uno es donde se construye y otro donde se consulta, pero además un tema de licenciamiento. En Power BI gratis o el free, este, básicamente usted puede descargar Power BI Desktop y trabajar desde ahí, pero no va a tener acceso a Power BI Web, no va a poder compartir con nadie sus tableros. O sea, los puede cargar a la nube de pronto, pero no esos tableros que usted elabore no los puede compartir. Power BI Web funciona en un ecosistema de un dominio de correos, donde con, por ejemplo, arroba bancosb.com, todos los que tengan ese dominio y tengan permiso del administrador podrían ver los tableros que usted les comparta, o usted como administrador de una base de datos de un tablero les comparta. Pero no es el objetivo de este video, nos vamos a enfocar en Power BI Desktop. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Los elementos fundamentales para entender cómo construir visualizaciones o tableros eh, útiles para nuestro día a día. Lo primero es entender qué es un buscar B, cómo funciona, o un VLOOKUP en inglés. ¿Por qué? Es que es clave. Básicamente, Power BI funciona con uniones, con muchas bases de datos y esas bases de datos tienen uniones. Esas uniones están hechas de forma simplista con buscar bes. Vamos a ver esos tipos de uniones, lo vamos a explicar conceptualmente, aunque no lo vamos a ver en la práctica, pero creo que es indispensable que se entienda el concepto. Vamos a hablar bastante del modelo de datos, creo que es el meollo del asunto de esto y quizá lo más complicado. Lo segundo más complicado es el lenguaje DAX. Vamos a hablar de las principales métricas que se tienen para el lenguaje DAX en Power BI. Y por último, de las visualizaciones. Después de pensar este curso, se me ocurrió esta estructura como estructura básica. Busqué en internet y encontré este esquema que me pareció muy acertado. Pueden ver acá en la primera, por decirlo de alguna manera, el primer esquema de acá son las bases de datos, porque nosotros a Power BI podemos alimentarlo desde CSV, Excel, bases de SQL, bases o fuentes API, incluso sitios web. Esos datos que alimentamos podemos hacer transformaciones con Power Query. No voy a profundizar con Power Query, que es un elemento fundamental, pero para el nivel de las ganancias rápidas podemos sobrevivir sin el Power Query. Porque Power Query lo que hace es poner la data como quiero que esté. En esta etapa la vamos a cargar
como queremos que esté, pero luego podemos explicar cómo funciona Power Query. Luego viene el esquema de estrella, que es el modelo de datos. Luego la parte de DAX, que DAX es un lenguaje de programación simple, no tan simple realmente, pero es un lenguaje de programación de, de pocas líneas. O mejor dicho, con pocas líneas puedo resolver y se crean medidas independientes, y luego que ya creé esas medidas, que ya creé datos a partir de datos, puedo crear visualizaciones. Entonces, este es el esquema que vamos a seguir en este curso. Creo que es muy importante verlo de esta forma, porque si uno empieza a aprender como pollo sin cabeza, primero que se va a frustrar. Y segundo, si lo hace de forma ordenada, puede avanzar más rápido y con poco conocimiento hacer mucho. Ok, los buscar Bs. Si usted está viendo este video, seguramente sabe cómo funciona un buscar B. Lo ha usado muchas veces. Y, pero lo voy a explicar. Lo voy a explicar porque tengo que asumir que hay personas que no lo saben. Te- por ejemplo, tenemos dos tablas. Tenemos estas otras dos tablas. Vamos a la de arriba. Si este campo es de fecha, y de esta tabla, vamos a llamarle tabla A, yo quiero un campo o un dato de la tabla B, yo usando esto como llave, el campo 1 en este caso, el campo 2 acá, puedo traerme este dato acá. Lo mismo aquí. Pero, ¿cuál es la peculiaridad? Que ambas tablas, tanto la de la izquierda como la derecha, comparten un campo en común. A ese campo se le llama llave. Coloquialmente o en el mundo de los datos, a esos campos se le llaman llaves. Eso, así funciona un buscar B, buscando una llave en común y de la tabla de la derecha contando el número de la columna en la que está el dato que requiero. Esto no es tan dinámico. En un buscar B se tiene que hacer un conteo para cada tabla. En el caso de los joins, o el left join en concreto, nada más le decimos cuál es la llave y luego no tengo que preocuparme en qué número de columna está el dato que quiero. Esa es la gran bondad de los left joins. Por eso explico, o por eso creo que vale la pena entender la diferencia. Pero bueno, para quien no conozca de esto, vamos a verlo en Excel rápidamente. En esta sección se van a grabar varios buscar Bs. El primero es para obtener el nombre. Acá tenemos una tabla de hechos. Usualmente las tablas de hechos se le llama a las transaccionales. Por ejemplo, un banco tiene muchas transacciones y en cada transacción no guarda el nombre del cliente, sino que guarda, por ejemplo, su ID, su número único. Y en la transacción no guarda, por ejemplo, depósito, retiro, sino que guarda el ID de la transacción. Y hay tablas de catálogos que luego al hacer las uniones o los buscar Bs múltiples, ya se obtiene la información completa. ¿Por qué los negocios no hacen esto? No guardan todo con el nombre como es, porque es muy pesado. Un catálogo solo tiene un valor para un ID y luego cuando uno quiere el dato en detalle, pues va a consultar el catálogo. Es por tema de eficiencia de datos. Entonces estoy explicándolo acá como lo haría un banco. Entonces, yo tengo el ID del cliente, tengo una fecha, tengo el ID del cliente, no tengo su nombre. Eso está en la tabla de detalle del cliente. Entonces, la llave que usaríamos es ID cliente. Y acá vemos que es la columna 1 de ella y el nombre está en la columna 2. Entonces ya tengo los elementos para hacer el buscar B. Colocamos acá el valor buscado, que es el ID del cliente, y el rango. El rango lo fijamos con F4 o función F4 y le colocamos que es el indicador 2 y una coincidencia exacta. Y acá ya obtenemos el nombre del cliente. Copiamos esto para todos los demás. Podríamos hacerlo con doble clic en la esquina inferior derecha, pero a mí por alguna razón no me lo está permitiendo.
Ahora vamos con la personalidad. La personalidad, si nos fijamos, acá no hay nada que nos indique cómo sacarlo del detalle del cliente. Tenemos, y en esta de acá, de detalle del cliente, tenemos un campo que se llama ID tipo persona. Y tenemos la tabla de personalidad. Entonces tenemos que hacer un buscar doble de acá, de la tabla de ID, de la tabla de la base de hechos. Sacamos qué tipo de persona es y luego que ya tenemos el ID tipo persona, hacemos un buscar B acá. Es un buscar B doble. Esto se simplificaría mucho en Power BI, pero acá tendríamos que hacerlo así. Buscar B. Bueno, son dos buscar Bs. Un buscar B hará las veces de llave. Entonces acá colocamos el ID cliente, nos vamos a la detalle de cliente, fijamos que está en la tercera columna, la fijamos el rango, tercera columna, coincidencia exacta, y acá todo este segmento, todo este buscar B es el valor buscado. Ahora vamos a la matriz está acá, la fijamos y es la columna 2, coincidencia exacta. A partir de acá ya tenemos la personalidad de ese cliente, que por ejemplo HHM es personalidad jurídica, Saúl Bueno debería ser persona natural y así. Vamos a copiar esto para todos los demás. Y ya tenemos la personalidad. Ahora vamos a ver el tipo de transacción. El tipo de transacción, buscamos acá una que tenga la llave que compete, que está en la columna C, y nos vamos a acá. Está también en la segunda columna. Entonces, este indicador de acá que le he puesto es en qué columna está. Básicamente así funciona un buscar B. Si estamos haciendo un reporte y tenemos que estar vaciando datos y haciendo esto una y otra vez, puede ser muy tedioso. En Power BI sería muy simple. Y ya tenemos acá qué tipo de transacción es. Por ejemplo, acá es una transferencia a tercero. Vamos a ver este de acá, un pago de préstamo, transferencia a tercero. Así es como obtenemos los datos. Esta de año no la lleno porque, bueno, lo puedo llenar. Tengo un calendario, voy a hacerlo acá, buscar B, la fecha, me voy a buscar el calendario que está en otra hoja y observamos que está en la columna 2. Fijamos, bueno, acá ya como es una tabla queda fijo, le decimos que es la columna 2, coincidencia exacta y año 2014. ¿Esto pudiera hacerlo con una función de año? Sí, podría. Podría perfectamente hacerlo. Luego explicaré por qué se hace de esta forma y no usando la columna, la función año. Bueno, entonces así funciona un buscar B. Ahora voy a explicar los tipos de uniones. Tipos de joins o tipos de uniones. En SQL, que es un lenguaje de manejo de bases de datos, o Transact SQL, que es el lenguaje, hay varios tipos de uniones. Estas uniones son importantes porque básicamente le estamos indicando cómo son los buscar Bs a SQL. Estos son los más comunes. Hay varios. Acá no están listados todos, pero estos son los más comunes. El inner join, que es donde obtenemos solo donde hay coincidencia exacta. Recuerden que tenemos acá tabla 1, tabla 2, y el inner join nos va a traer solo donde la coincidencia es exacta. Si solo está en una tabla y en la otra no, no nos va a traer nada. Left join, que es el que más vamos a usar, y acá nos vamos a concentrar. De hecho, el left join es un buscar B. Es un buscar B muy artesanal. Mejor dicho, el buscar B es un left join artesanal. No el left join es un buscar B artesanal. Que es el 90% de los casos, 95% de los casos van a caer acá. El right joint es, por ejemplo, lo que está en la tabla de la derecha y no lo de la izquierda.
Y el full outer join va a traer los datos en los que haya y no haya coincidencia de las dos tablas. Como les decía, el buscar B es un left join artesanal, que ya se los había explicado. Básicamente estamos obteniendo de una tabla que está a la izquierda un dato de una tabla que está a la derecha. Ese es un left joint y son los que vamos a usar en los modelos de datos, que es la parte que viene. Y acá sí requiero que se preste demasiada atención porque es lo más complejo de usar Power BI a un nivel básico. Creo que todos tenemos noción de qué es esto o entendemos qué es esto. Cada rectángulo representa una tabla y cada tabla tiene diferentes columnas. Que las columnas pueden ser, por ejemplo, fecha, nombre del cliente, número de cliente, monto, tipo de transacción, en qué sucursal lo hizo, a qué hora, qué vendedor lo atendió o qué ejecutivo, cantidad de información. Lo importante es que cada tabla tiene un campo que se usa como llave para unirlo con otra tabla. Y eso es un modelo de datos, la unión de muchas tablas con una llave en específico. ¿En qué se diferencia Power BI de otro software? Que otro software, por ejemplo SQL, permite usar dos campos o más como llaves de una misma tabla. Por ejemplo, tenemos una tabla que tiene fecha y tiene sucursal y tiene vendedor. Esos tres datos los puedo usar como llave para otra tabla, o sea, para unir otra tabla. En Power BI no. En Power BI solo puedo usar un campo como llave. Eso es un problema. Ese es un problema. ¿Cómo se soluciona? Concatenando. Concatenando, esa es una forma. Y de hecho yo hice un video hace poco explicando el buscar B concatenado. Pues esa misma lógica. Esa misma lógica. Importante, las llaves. Acá hay que entender cuál es la llave. Y acá quiero hacer una aclaración. En Excel o en cualquier base de datos, cada campo tiene muchos elementos importantes. Uno es el nombre, pero otro es el tipo de campo que es. No es lo mismo un campo de texto que un campo de enteros. O un campo de float o flotantes que un campo de decimales. O un campo de double. O sea, el qué tipo de campo o qué tipo de dato estoy usando es muy importante y eso se configura cuando los datos se exportan. Así que hay que prestar mucha atención a esto. Por ejemplo, em, puede aparecerme un 1 y yo piense, oye, ella es un entero, pero el campo está configurado como texto. Y la llave me dice, ok, pero acá tengo un 1 y en la otra tabla también, pero la llave no me funciona. No funciona porque en una tabla está como entero y en otra está como texto. Tienen que estar en el mismo formato. Eso es muy importante. Así se ve un modelo de datos en la vida real. Esto es un modelo de datos un poco complejo, pero paciencia. Uno de paso a paso va llegando a algún nivel de dominio que nos permita hacer un modelo de datos de este tipo. Otra vez, lo importante acá son las llaves. Ahora quiero explicar y detenerme en el calendario. El calendario es uno de los elementos más importantes de Power BI. ¿Por qué? En Power BI existe el concepto de tabla pivote. ¿A qué me refiero o a qué se refiere? ¿A qué me refiero con esto de la tabla pivote? Hay muchas tablas. O sea, el modelo tiene sentido usar Power BI en la medida que yo tenga muchas tablas que meter a un modelo de datos o que meter a mis procesos. Cuando yo tengo muchas tablas, que mis procesos involucran muchas tablas, necesito una tabla que sirva como pivote. Por ejemplo, acá pueden ver que está una tabla que tiene la cantidad de empleados, otra que tiene los saldos, pero tenemos acá que están para el 2020, 2021 y 2022. Son tablas distintas.
Puede ser, hay empresas que guardan sus datos de diferentes años en diferentes tablas. O pueden ser tablas que sean de diferente corte temporal y por lo tanto tengan diferentes fechas. Entonces la tabla de calendario debe tener las fechas de todos y va a servir como pivote. Entonces yo hago una unión con esta tabla de acá. Entonces hago una unión con esta tabla de acá, de la derecha, y con esta de acá de la izquierda. Todas al calendario. Entonces ya cuando esté llamando en las visualizaciones el campo de fecha, no llamaré el campo de fecha de esta tabla, ni de esta tabla, ni de esta tabla, mucho menos de esta. Llamaré el campo de fecha del calendario. ¿Por qué? Porque engloba las fechas de todos. Y será común a todas. Esa es una tabla pivote. Y espero no verme como el sujeto de abajo. Más adelante se va a explicar bien y se va a entender. Pero de momento sepan que el calendario es de las tablas principales que se deben configurar en Power BI, en el modelo de datos. Hay tablas comunes en el modelo de datos, tablas que son como muy básicas o simples. Por ejemplo, si yo tengo vendedores, la tabla de vendedor. O ejecutivos, tabla de ejecutivo. O empleados, tabla de empleados. Tengo diferentes salas o puntos de venta, pues hay un maestro de salas, que será la tabla pivote siempre. Tengo diferentes cajas registradoras, la tabla de cajas registradoras. O diferentes POS, la tabla de POS. Esas son tablas pivotes. Son tablas pivotes que serán comunes a muchas tablas, pero que a la hora de hacer las visualizaciones uso los campos que están en la tabla pivote. Esto de nuevo se va a entender más con un ejemplo. Continuamos. Lenguaje DAX. Ok, ¿qué es el lenguaje DAX? Data Analysis Expressions. Es un lenguaje propio de Power BI y sirve para crear datos a partir de datos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, nosotros tenemos en una tabla la cantidad de producto vendido, el precio al que vendí, el descuento al que lo di, el impuesto que aplicó, pero no tengo cuánto representa la venta. Sabemos que la venta es el precio por la cantidad vendida. Entonces, con DAX yo hago una fórmula, como hacer una fórmula en Excel, una fórmula en la calculadora, y a partir de campos o de datos que ya están en mi base de datos, yo creo otro dato. Que en este caso, si ya tengo el precio y tengo la cantidad, pues es fácil, P por Q, obtengo la venta. Datos a partir de datos. Les voy a compartir la definición de Wikipedia o de Internet. DAX es una recopilación de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula o expresión para calcular y devolver uno o varios valores. Dicho más fácilmente, DAX ayuda a crear información de datos nueva que ya está en un modelo. Es decir, datos a partir de datos. Por ejemplo, acá tenemos una fórmula de DAX, la venta bruta. Y usamos la función SumX, que es de las más comunes y de las más útiles. Primer valor que ya está en la tabla, el precio unitario. Segundo valor, el descuento. Y tercer valor, la cantidad. A partir de eso, precio unitario menos descuento por la cantidad, yo creo el cuarto valor, que es la venta bruta. Básicamente eso es DAX. Ahora, ¿DAX se puede poner más complejo? Sí, mucho más complejo. Pero este es un ejemplo simple. Medidas indispensables. Las medidas, yo pondría mucha atención en este punto. ¿Qué medidas necesito aprender para manejar Power BI en un nivel aceptable? SumX. Count, distinct count, average, divide, total month today, total year today. Y calculate, que es la mamá de las funciones en Power BI. Ahora, es muy importante entender cómo opera cada una de estas fórmulas. Hay algunas fórmulas que operan entre filas y otras que operan entre columnas. SumX opera entre filas. Es decir, yo sumo lo que esté en la misma fila. Por ejemplo, acá podrías hacer una suma de ingresos más egresos. Acá quizás no tenga mucho sentido eso, pero entender que opera entre las filas. Count
va a operar entre la columna. Va a contar las diferentes filas que haya en esa columna. Distinct count, lo mismo. Ahora, ¿en qué difiere distinct count de count? Count va a ser un contador de filas. 1, 2, 3, 4, 5. Y distinct count va a contar las filas que tengan diferentes valores. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo un distinct count de la fecha, si hay fechas que son exactamente iguales, no las va a contar. Es decir, la va a contar solo una vez, porque es distinct count o cuenta lo distinto. Average ya conocemos que es el promedio, que también va a operar entre columnas. Divide tiene un asterisco porque este funciona con medidas ya calculadas. No va a funcionar con las que ya están, pero operan entre filas. Pero de nuevo es con medidas ya previamente calculadas. Total Month Today y Total Year Today operan en la columna y van a funcionar en las fechas. ¿Cuál es la diferencia? Que Total Month Today va a ir agregando los valores dentro del mes y Total Year Today va a ir agregando los valores dentro del año. Y Calculate, como les mencionaba, que es la mamá de las funciones, quizás es la que más se usa, porque a partir de una expresión o de una medida calculada, se pueden poner filtros. ¿Para qué? Por ejemplo, yo quiero ver la venta del vendedor X. Entonces acá coloco, ok, quiero calculate, dame la venta, filtro, del vendedor X. Y segundo filtro de la sucursal tal. Entonces, a medida que nos vamos volviendo expertos y entendiendo calculate, nos vamos a dar cuenta que es la función o la medida más usada. Comentarios finales. Bueno, lo importante es empezar. Lo importante es empezar a usarlo, que es lo que vamos a hacer más adelante. Nunca se va a aprender todo. Yo tengo al menos 2 años usando este software y creo que sé muy poco de él, pero lo suficiente para contarles que sí se puede aprender lo suficiente. Power BI es útil para procesos que se repiten muchas veces. Si usted tiene un proceso que lo va a hacer una vez al año y lo puede hacer en Excel y no se lo tiene que compartir a nadie, quizás no tiene sentido que lo haga en Power BI. Pero si tiene algo que hace todos los días o todos los meses y que necesita que muchas personas lo vean, sí tiene mucho sentido que lo haga en Power BI. Más que las visualizaciones, lo vital es el modelo de datos. Una vez que uno construyó su modelo de datos, crear las visualizaciones es muy, muy fácil. Ahora, el problema que usted tiene, alguien más ya lo tuvo. Somos casi 8 billones de habitantes en este planeta. Créanme que alguien más ya pasó por ese problema y alguien más ya lo solventó. Y seguramente la solución está en YouTube o en Stack Overflow u otras páginas que consultamos las personas que nos dedicamos a esto. Bueno, a continuación vamos a ver cómo se crea un modelo de datos, cómo se crean unas medidas, cómo se crean visualizaciones y a partir de acá creo yo que ya quedan muy expertos en el tema. Esta parte se puede poner un poco caótica. Vamos a ingresar datos y les voy a explicar cosas muy, muy útiles que tendrían que ver muchos videos para entender de lleno y vamos a tratar de hacerlo en uno solo. Primero, que en Power BI podemos ingresar datos desde muchas fuentes. Get Data. Le damos clic acá y podemos ver que nos va a pedir diferentes fuentes. Primer punto, no hay que darle clic en Get Data, hay que darle clic en la flecha que está ahí. Nos va a desplegar este menú, pero podemos hacerlo muy simple. Podemos darle clic al Excel que está acá y hará lo mismo. Ahora, ¿qué diferentes fuentes tenemos? Demasiadas, demasiadas. Esa es la belleza de Power BI, que acepta muchas fuentes. Pero vamos a decirle que queremos una hoja u hojas de Excel. Vamos a abrir, ya tengo acá previamente cargado primer punto o segundo punto. Yo tengo abierto este archivo, entonces voy a cancelar y tengo que cerrar el archivo. Voy a guardar. ¿Por qué cerrarlo? Se puede, algunas veces permite, depende de la configuración, pero yo no lo recomiendo.
recomiendo tener cerrado el archivo. Luego de cargarlo, sí puedo abrirlo. Cuando ya lo cargué, lo puedo abrir, no hay problema. Pero para cargarlo la primera vez sí hay que tenerlo cerrado. Vamos a cerrarlo. Y lo otro, también debemos tener en cuenta previamente cómo se llama la hoja que quiero cargar. Y cómo se llaman todas las hojas que quiero cargar. Yo recomiendo ir cargando una a una. ¿Por qué? Porque me da tiempo de ver qué formato tienen los campos de datos, qué datos necesito, cómo los necesito. Pero para este ejemplo, porque es de alguna manera un curso extremo, voy a cargar todas las que ya sé que necesito. Necesito las agencias, necesito el calendario, el cliente, los fondos, los hechos, el tipo de persona y el tipo de transacción. Y luego les voy a explicar por qué va a fallar. De entrada les digo que va a fallar. Lo cargamos. Acá yo hice algo que está mal. Luego les voy a explicar cómo se hace bien. Acá el problema es que está cargando y está transformando y dándoles el formato que los datos tienen. Pero además hará algo. Va a ver automáticamente qué campos de cada tabla son llave y él mismo va a hacer el modelo de datos. Lo va a hacer solo Power BI. Eso es bueno. Algunas veces acertará de lleno, pero no siempre. Entonces, por eso yo recomiendo mejor ir cargando uno a uno y luego ir viendo si hizo bien la unión o no la hizo bien. Pero ahora lo vamos a dejar que lo haga él solo por su cuenta para que lo vean cómo funciona. Voy a poner pausa por acá en lo que carga. Una vez que cargó los datos, va a hacer otra vez la evaluación y va a preparar los datos. Los va a preparar y va a buscar el mejor modelo de uniones. Algunas veces les va a poner este mensaje de acá, que hay cambios pendientes. Em, yo recomiendo darle en aplicar los cambios, apply change, porque si no, no lo va a dejar pasar. Entonces, tienen que confiar en el software. Y si no, y si las uniones no están bien hechas, si los cambios no son los requeridos, pues uno los puede modificar en el editor, que lo vamos a ver. Pero de momento, vamos a confiar en él. Esto puede tomar un tiempo, no se desesperen. Depende también del tamaño de los datos que ustedes manejen. En el corto anterior me quedé en la parte de carga de datos y cuando quise revisar el modelo de datos, todo dio error. Todo dio error. Entonces me pareció valioso explicarles esa parte, aunque he de confesar que me tardé como 2 horas en resolverlo. Porque cuando ustedes estén comenzando con Power BI probablemente se topen con ese error. ¿Qué les recomiendo aquí? Muy importante, entiendan su modelo de datos previamente a cargarlo. ¿Y esto cómo lo pueden hacer? Lo que les dije, usualmente hay tablas de hechos, es decir, las que llevan todas las transacciones y las demás son catálogos. Por ejemplo, la sucursal, el cliente, el vendedor, el ejecutivo, los detalles de pólizas, detalles de facturas. Esas son tablas de catálogo. Las transaccionales son donde están las ventas, donde están las comisiones, donde está todo lo que hace en su día a día el negocio. Entonces ustedes entiendan el modelo de datos previamente que van a cargar y carguen esas tablas principales. Las del modelo de datos principalmente son las de agencias o sucursales y el calendario y las tablas de hechos. Que en este caso nosotros tenemos dos tablas de hechos. Tenemos una que se llama fondos y la de hechos en sí. Entonces vamos a cargar primero todo para que ustedes vean el error, para que vean que no les miento. Y después vamos a cargar las 4 principales para que vean la diferencia. Bueno, fase 1 voy a colocar la carga de todo el modelo de datos. Me vengo acá a Excel, modelo de datos básico. Y voy a seleccionar las tablas que yo sé que están en el modelo. Todas.
que son tabla de agencias, tabla de calendario. Si escuchan ruidos raros es mi perro. Cliente, fondos, hechos, tipo de persona y tipo de transacción. Le vamos a dar en el load o cargar. Ok, esto tomará un tiempo. Ponle pausa en ese momento. Ya se hizo la carga y acá está el perro para que me crean que hace los sonidos extraños. Voy a explicar. Acá casi me muerde. Bueno, ¿qué voy a intentar? Voy a intentar recrear el modelo de datos o terminarlo, porque Power BI ya generó el modelo de datos que él comprende, pero hay cosas que le faltan. Por ejemplo, el calendario no tiene uniones con la tabla de hechos, que es la que tiene fecha, ni con la tabla de fondos, que también tiene fecha. Entonces voy a crear las uniones y acá van a ver que se vuelve loco. Cosa que en realidad no debería pasar porque el modelo está bien hecho. Pero por alguna razón, quizá es un error de Power BI, no lo sé. Por alguna razón, no, no puede hacer las uniones. Me voy con calendario, la tabla de hechos, hago la unión, ok. Luego voy a la tabla de fondos, calendario, uno acá y uno acá. Y si se fijan, no me activa. Acá dice Make this relationship active. No la activa. Le doy en activar y me dice que no puedo crear una... no puedo activar una relación entre fondos y calendarios porque puede introducir ambigüedad entre la tabla de agencias y fondos. Para hacer eso tengo que desactivar o borrar una de las relaciones entre agencias y fondos primero. Y eso no tiene sentido. Realmente todas las uniones no crean ambigüedad, ya lo chequé. Entonces, ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo eliminamos esto? Suena un consejo un tanto de encienda, apague el router y enciéndalo de nuevo. Pero es así. Lo que vamos a hacer es borrar las tablas que vuelvo e insisto, esta es la parte más difícil de construir un tablero, de construir un dashboard, el modelo de datos. Me vengo acá y voy a borrar las tablas una a una, las que sobran. Sobra cliente, la vamos a borrar. Sobra tipo persona y sobra tipo de transacción. Su modelo de datos puede ser distinto a este. Puede ser más simple, puede ser más complejo, pero los mismos pasos les van a servir. Ok, ya las eliminé. Esta es la primera fase. Si no funciona, ojalá que sí, pero si no funciona, vamos a borrar todo y cargarlo de nuevo. Yo sé que es tedioso, créanme, lo he vivido para arreglar esto, pero es el camino. Fondos, calendario, y creamos la unión. Y otra vez, no, parece que no. Así que vamos a tener que borrarlo todo. Vamos a tener que borrarlo todo. Por alguna razón, insisto, creo yo que esto es un error, pero, pero no se me ocurre otra forma de solventarlo. O sea, no sé, quizás es la forma coloquial de decir apreté todos los botones y funcionó. Bueno, ya los borré, ahora voy a cargarlos de nuevo, pero voy a cargar nada más las cuatro tablas principales del modelo de datos, de este modelo de datos. Insisto, su modelo puede ser distinto. Este tiene dos datos de hechos o datos de transaccionales importantes. El suyo puede tener solo uno. Entonces,
Ahí se van a descomplicar. ¿Cuáles son las tablas importantes? Las de agencias, que es uno de los tablas pivote clave, el calendario, los fondos y los hechos. Entonces las vamos a cargar. Pero acá quiero que observen algo. Por ejemplo, el ID de cliente se ve que está raro. El ID de transacción también. Eso lo vamos a solventar más adelante. De momento lo vamos a cargar. Vamos a cargar estas tablas. Va a tomar un tiempo. Ya están acostumbrados a esto. Y bueno, acá colocamos aplicar los cambios. Bueno, lo está haciendo en automático él. Está detectando las relaciones del modelo de datos. Y ya las cargó. Ahora vamos al modelo de datos. Y acá tenemos la tabla de hechos. Una... La tabla de hechos tiene un join con ID agencia, con la tabla de agencias. La tabla de fondos también tiene un join. Pero ellas no tienen un join con calendario. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a hacer ese join o esa unión con calendario. Vamos primero con la de hechos y calendario. Hechos. Calendario. Acá no pasa nada. Está súper bien así. Vamos otra vez acá con la tabla de fondos y calendario. Acá sí parece ser que hay algo raro. No funcionó tampoco. No pasa nada. Vamos a borrarlo. Y no quiso por las buenas, vamos a hacerlo por las malas. ¿Cómo? Vamos a cerrar todo el Power BI. Vamos a cerrarlo todo. Habilitaré el video cuando ya esté otra vez cargado. Ya se volvió a cargar el Excel o las tablas correspondientes y Power BI identificó el modelo de datos. Entonces ahora vamos a hacer la unión que falta. Como expliqué en el segmento anterior, la tabla de hechos y fondos han hecho la unión con las agencias, con el maestro de agencias, pero no han hecho la unión con el calendario. Entonces la vamos a hacer acá nosotros manualmente. Le damos en una relación nueva y buscamos calendario con agencias, no, perdón, con fondos. Acá hay algo raro, la fecha está en un formato distinto, entonces habrá que revisarlo más adelante. Eso se hará en la sección de Power Query. Vamos a buscar otra vez una nueva conexión, que es la tabla de calendario con la tabla de hechos. Y vamos a seleccionarla. Y ya acá tenemos el modelo de datos más complejo. Ya tenemos, lo podemos checar. Ya vamos a tener por agencia el nombre de la agencia. Vamos a tener los montos de la tabla de hechos. Y vamos a tener los fondos de la tabla de fondos, que puede ser ingresos o egresos. Voy a colocar los ingresos. Bueno, también los egresos, no pasa nada. Ok, acá vemos. Voy a hacer esto un poco más grande, de tamaño 20. Lo podemos modificar acá, en esta tabla de estilos. Bueno, acá tengo una versión vieja de Power BI. Esto puede ser distinto para ustedes. Quiero ver, coloco acá, estilos. No sé por qué me abrió en una tabla vieja de Power BI. Busco values. Esto ya no es la versión actual. Voy a tratar que adelante usar la nueva. 20. Colocar 20 acá. Y ya ustedes pueden ver que efectivamente están los datos bien.
para todas las agencias. Oficinas centrales en montos está vacío porque cuando ustedes vean el archivo, en el transaccional no hay, para oficinas centrales no hay transacciones que involucren monto o el campo monto. Así que está bien. Eso hasta acá. Voy a, voy a abrir, voy a unir, mejor dicho, voy a agregar los demás elementos al modelo de datos. Bueno, antes que nada voy a ver el campo calendario, en el campo año, perdón. Voy a ver que efectivamente esté funcionando. Yo sé que no va a funcionar, ya lo vi, pero quiero que ustedes lo vean. Año. Acá quizá es muy importante en lo que esto ejecuta. No sé por qué no termina de ejecutar. Año, ok, lo pasa para acá, lo voy a pasar para acá. Cuando un campo esté en formato numérico, uno tiene que darle en Don't Summarize o no sumarizar para que lo coloque como una etiqueta. Entonces acá, ok, vemos que sí funciona para el monto, pero no para ingresos. Yo me lo esperaba. ¿Cómo se corrige esto? Me voy a la tabla de fondos y veo que la tabla fecha, que el campo fecha no está en formato fecha. Si ustedes se fijan en calendario sí está en formato fecha. Y en hechos no aparece, pero seguramente sí. Lo modificamos acá en Edit Query. Ojo, esto me está saliendo en la versión anterior de Power BI y no era el ideal. Así que voy a continuar la siguiente parte en la nueva versión. No hay mucha diferencia, pero prefiero darlo en lo más actualizado. Acá en el campo fecha ustedes pueden ver que hay un ABC 123. Esto es un formato. Esto es un formato de Power BI que él dice no estoy seguro cuál es el formato. Así que coloca eso. Vamos a decirle que es formato de fecha y va a hacer las transformaciones. Una vez que las haga, damos clic en Close and Apply. Va a cerrar esa vista y la va a aplicar. Cuando ya la aplique, va a hacer la unión bien, va a hacer el buscar B bien, porque está hablando de peras con peras y de manzanas con manzanas. Le damos tiempo a que ahí está, perfectamente ejecutado. Ya tenemos el modelo de datos, al menos hasta esta parte. No hemos ingresado las tablas de cliente, ni el tipo de transacción, ni el tipo de personalidad del cliente, si es persona jurídica o natural. Pero ya aquí ya hicimos un gran avance. Voy a abrir la siguiente versión de Power BI y les termino de explicar esa parte del modelo. Denme un momento. Bueno, ya me pasé a la nueva versión de Power BI, así que voy a cargar las demás tablas necesarias para el modelo de datos. Recordemos que ya habíamos cargado calendario, hechos, fondos y agencias. Nos falta cliente, tipo de cliente y tipo de transacción. Entonces vamos a cargar cliente, tipo persona y tipo transacción, cliente. Ok, le damos en load y se cargará. Tomará un tiempo. En este punto, Power BI nos va a preguntar si aplicamos los cambios, le decimos que sí. Y buscará él solo, otra vez, las uniones con el modelo de datos. Em, entonces, tenemos que ver, ok, ya lo hizo. Tenemos que ver acá, en el modelo de datos, que lo haya hecho bien. Déjenme ver. Vamos a darle acá, en esta parte de acá, en el Recept Layout, para que lo cree en una vista que me funcione. Vamos a darle un poco de zoom. Y, ok, vemos que sí hizo la unión con hechos con cliente, donde sí hay unión. Y la de cliente tenía que ser una unión con tipo persona. Acá, no sé si recuerdan que en el buscar B hicimos un buscar B de la tabla de hechos a cliente y de un buscar B de cliente a tipo persona. Acá ya está hecho indirectamente. Y tipo de transacción debería estar con la tabla de hechos. Acá está ya la unión.
Ojo, es muy importante entender el modelo de datos. No hay una unión de fondos con cliente. No hay. Esto es más de fondos es con la agencia. Por ejemplo, si la oficina central le envía fondos a las demás agencias para su transacción del día a día. Puede ser. Y aquí ya tenemos el modelo de datos. Hay que ver, de nuevo, es muy importante, hay que ver que las llaves estén bien hechas. ¿Por qué? Por el tipo de datos. Nos vamos acá, a esta parte de acá, y vamos a quitar mes. Y vamos a poner en cliente, nos vamos y buscamos. Voy a quitar este campo de ingresos porque ese no está a nivel de cliente. Entonces voy a poner acá nombre. Y aparentemente sí está bien. Ahora voy a buscar, me vengo a tipo de transacción y me vengo y le pido el tipo de transacción. Quitaré el nombre, no, no me interesa al momento ver eso, quiero ver en la de hechos, quiero ver el monto. Y aparentemente está bien. Nos falta la persona, si tipo de persona, si es persona jurídica o natural, tipo persona. Y vamos a ver el monto también. Aparentemente está bien. Pero podemos checarlo, tenemos que checarlo de hecho. Vámonos a cliente, nos venimos acá a Edit Query. Esto es otra vez Power Query y aquí vamos a ver el formato de los campos, el formato de las llaves que debemos comparar, peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, el nombre, el ID cliente está como numérico acá, entonces hay que pasarlo a texto, porque en el Excel está como texto. Entonces vamos a Replace Current acá y ya lo paso a texto. Nos vamos a la columna de hechos, perdón, a la tabla de hechos y nos fijamos que el ID cliente debe estar como texto también. Es cierto, funcionaba porque los dos estaban en números, pero no es lo correcto. Si en mi base de datos yo lo tengo como texto, también acá en Power BI debe quedar como texto. ID agencia sí estaba como número, eso lo recuerdo. ID tipo transacción no, estaba como texto. Entonces lo colocamos como texto y nos vamos al tipo de transacción también acá y nos tenemos que fijar cómo está. Y aquí también está como número, tenemos que pasarlo como texto. Por eso funcionaba, porque estaba mal en ambos lugares. El problema es que a veces puede estar mal en ambos lugares y no funcionar. O puede estar bien en una base y no en la otra. Entonces tengo que ser purista en ese sentido. Peras con peras, manzanas con manzanas. Ya que hice el modelo, lo cierro y esperamos que se ejecute. Entonces, acá, en lo que esto ejecuta, cierro con esta parte, ya hemos aprendido a crear un modelo de datos. Voy a hacer hincapié en algo. Lo que importa en la creación del modelo de datos no son los campos que lleva la tabla, son las llaves. Hay que identificar bien qué tablas se unen con otras y cuál es la llave. Por ejemplo, agencia tiene una llave que es ID agencia. La tabla de fondos tiene ID agencia y la tabla de hechos tiene ID agencia. Esos campos deben estar en el mismo formato. Si en ID agencia está como número, tanto en la tabla de hechos como en la tabla de fondos debe estar como número. La tabla de calendario también, la llave es la fecha. Por lo tanto, la tabla de fondos que tiene fecha y la tabla de hechos que tienen fecha deben estar como fecha. ID tipo persona, este estaba como texto. Entonces, en la tabla de cliente, que es la que tiene ese campo, también debe estar como texto. Y así sucesivamente. Todo lo que tenga el modelo de datos, todo lo que tenga una unión, debe ser en el mismo formato. El nombre no importa. Por ejemplo, la tabla de fondos tiene SUC ID, perdón, tiene ID agencia, pero podría llamarse SUC ID o sucursal o código sucursal. No importa. Mientras la llave, los valores sí sean iguales y estén en el mismo formato, no importa el nombre.
otra vez, insisto, la creación de este modelo de datos es la misma lógica del buscar B. Nada más que una vez que hacemos la llave, no tenemos que indicarle quiero la columna 2, 3 o 4. Ya hizo la unión para todas las columnas. Yo, por ejemplo, ahorita ya puedo sacar el monto para este tipo de persona, pero también puedo, ok, quitar tipo de persona y decir, me vengo a la fecha y decir, vamos a ver, quiero el año. Recordemos que tenemos que decirle que no sumarice. Y me vengo a la tabla de fondos y quiero los egresos y quiero los ingresos. Y ya ejecutó bien para para las dos tablas diferentes campos. Esa es la belleza, es la importancia de construir muy bien un modelo de datos. Ya, ok, puedo decirle, no, no quiero verlo por año, quiero verlo, bueno, o quiero verlo por año y quiero verlo por año y agencia, coloco acá agencia y ya tenemos la información por año, agencia y tipo de transacción, si es un monto, si es un egreso, si es un ingreso, ya lo tenemos. Ok, entonces ese es el punto. Solo nos falta la creación de medidas. Voy a, voy a quitar acá el año y voy a quitar monto y me voy a quedar con egresos e ingresos. Vamos a usar las que les mencionaba. Denme un momento, vamos a recapitular, voy a abrir esa presentación para que veamos qué medidas son las que íbamos a analizar. Las medidas que íbamos a ver era sum x, count, distinct count, average, divide, total month today, total year today y calculate. Entonces vamos a analizar una a una. Vamos primero con sum x. Con sum x lo que haremos es nos vamos a la tabla, por ejemplo, nos vamos a la tabla de de fondos, perdón, y damos clic derecho y le decimos quiero una nueva medida. Esto de acá que casi no se logra visualizar, New Measure o nueva medida, y nos va a desplegar un menú. Ahí, en ese menú, tal cual fuera una fórmula de Excel, vamos a colocar un nombre, cómo se va a llamar esta medida. Y acá le voy a llamar yo total fondo, total monto o total fondo. Presiono o coloco un igual. Acá no importa si hay espacios. En muchos software de programación tienen problemas si hay espacios. DAX no. DAX no tiene problema. Entonces le decimos zoom X y nos va a pedir dos parámetros. Nos va a pedir una tabla y nos va a pedir una expresión matemática. La tabla que vamos a llamar es fondos. Ok, él ya entendió, es la tabla de fondos. Ahora la expresión. Le decimos fondos egresos. Y a esa la vamos a sumar hacemos lo mismo, más sum X, lo mismo de la tabla de fondos, y le vamos a decir que queremos los egresos que están en la tabla de fondos. Eso significa fondos, corchetes, la tabla es fondos y el campo está, el campo es egresos que está en la tabla fondos. Eso significa significan los corchetes. Entonces ya le damos enter acá y la medida ya se creó. Como esta es una medida en dólares, podemos incluso darle el formato acá. Podemos darle el formato, ya coloca acá una especie de icono de calculadora y le damos clic aquí y ya se coloca el formato. El formato es en dólares. Podemos darle un clic acá para que se una esta medida a la tabla. Total fondo debe sumarizar 453 más 473 da 907 esta parte de acá y lo coloque en dólares. Podemos decirle quiero que esto también vaya a dos decimales. Le coloco acá un 2 y va a dos decimales.
En realidad este tema de la estética es mínimo. Esto pueden ver un video que no sea complejo al respecto y les funcionará. Em, ok, tengo la duda acá. Por ejemplo, este 447 más 491. Sí, en realidad suma eso. Quiero checar. Ya me estaba dando un ataque de pánico porque no sumaba. Es que había colocado acá, en donde dice ingresos, había colocado egresos, entonces estaba multiplicando por 2 realmente, porque pues sí, obviamente no iban a sumar lo que tenía en la columna uno y la columna 2 no iba a sumar porque era el mismo valor dos veces. Entonces, tengan en cuenta que como Power BI complementa, que sí complemente bien. No les ocurra a mí el problema que yo tuve. Entonces acá ya lo coloco, lo arreglo y ya efectivamente suma. Entonces así funciona el Zoom X. Funciona a nivel de fila. Entonces acá podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, acá lo sumé, pero de pronto puedo poner cuánto es la multiplicación, que va a dar un valor un poco raro, pero solo es para que vean cómo funciona. Voy a dar en New Measure y voy a colocar cuánto es la división, no, perdón, no, cuánto es la multiplicación de la, la multiplicación de los egresos por los ingresos. Entonces vamos a colocar acá multiplicación montos, multimonto. Esto no tiene ningún sentido comercial o financiero, pero solo es para explicar cómo funciona. Sum X, le decimos que de la tabla fondos, y vamos a colocar acá ya la operación. Fondos, egresos, multiplicado por fondos, ingresos. Va a dar de nuevo valores que se escapan a la comprensión o se escapan al análisis, pero, pero nos sirve para explicar cómo funciona la fórmula. Y efectivamente, acá voy a minimizar esto para que lo podamos ver. Son valores pues ilegibles, o sea, no tienen ningún sentido, pero si multiplicamos 506.000 por 526.000 les dará esta cantidad que, no es, que es hasta ilegible. Entonces, acá entender que el Zoom X funciona a nivel de fila. Yo creo que ya quedó comprendido. Ahí la fórmula pues está sujeta a nuestra imaginación. O sea, ya es una cantidad de análisis que podemos hacer enorme. Ahora vamos con, de acuerdo al diagrama, con count. Con count. ¿Para qué usaríamos count? Bueno, una forma simple o fácil es para, voy a eliminar esto de acá, perdón. Por ejemplo, saber cuántos clientes llegaron en determinado mes o a determinada agencia. Voy a eliminar esto de acá y me voy a la tabla de hechos, que es donde están los clientes. Doy clic derecho, le digo nueva medida y en esta parte, cuando se despliegue, tal cual fórmula de Excel, voy a colocar acá transacciones. ¿Por qué son transacciones? O sea, es cuántas transacciones hizo cada agencia, coloco un count y me pregunta de qué tabla, de la tabla hechos. Voy a buscar hechos y ID cliente. Entonces contará cuántos ID clientes llegaron. Acá no importa si si el mismo cliente llegó 5 veces, lo contará las 5 veces. Entonces le damos acá en transacciones y ya me dice que la central Albuquerque tuvo 7 clientes, Islas Caimán 8, Metapan 6 y Plaza Mundo 9. Ahora, quiero saber cuántos clientes distintos llegaron. Acá uso el distinct count.
Me voy a hechos, nueva medida. Y le digo clientes distintos, clientes únicos. Ah, también acepta tildes. No lo recomiendo, pero las acepta. Distinct count. Y le digo de qué, de la tabla hechos, ID cliente. Y vamos a contar acá. Vamos a colocar cuántos clientes únicos llegaron. Y acá tenemos a la central de Albuquerque llegaron 4 clientes, Islas Caimán 5, Metapan 4 y Plaza Mundo 6. Entonces hice 30 transacciones para 10 clientes distintos. Ya tenemos de esta manera count, distinct count. Ahora para hacer la de promedio es simple. Solo nos vamos a la tabla de hechos. Otra vez, nueva medida, nos va a desplegar tal cual una fórmula de Excel. Y vamos a poner monto promedio. Y le decimos average. ¿De qué? Me va a preguntar column name, el nombre de la columna. El nombre de la columna dijimos que está en la tabla de hechos y que era el monto. Entonces acá hechos, monto. Ya. Colocamos acá. En lo que esto carga, cuando cargue lo agregamos lo agregamos a la tabla. Podemos ampliar esto y efectivamente aquí tenemos ya los datos. Damos clic acá. Plaza Mundo es la que tiene, o Metapan es la que tiene un monto más alto, un promedio más alto. Albuquerque o Isla Caimán el más bajo. Ya aquí ya vimos promedio, ahora vamos a ver de las que me faltan. Vamos a ver divide o divide. Esta tiene una complejidad. Si yo coloco divide, vamos a colocar de pronto monto por cliente. Vamos a dividir, o mejor dicho, vamos a poner de la tabla fondos ingresos entre egresos para saber cuánto egresa entre cuánto ingresa. Ingresos, egresos. Okay, y coloco divide. Me pregunta cuál es el numerador y el denominador. El numerador son los ingresos. Entonces yo acá coloco ingresos. Si coloco esto así, de la tabla ingresos, por ejemplo, de la tabla fondos, perdón. Fondos. Si se dan cuenta, no lo lee. No lee los ingresos y los egresos. Porque la fórmula divide funciona para métricas, no para campos. A ver, ¿cuál es la diferencia de una métrica y un campo? Un campo es algo que viene de la base de datos original y una métrica es algo que yo ya construí, una medida. Entonces, como no funciona, acá hay dos caminos. Puedo darle acá en fondos, decirle, ok, no quisiste por las buenas, vas a querer por las malas. Sum X y decirle, ok, ¿de qué tabla? Fondos. ¿Qué cosa querés? Ingresos, fondos, ingresos. Acá ya funcionó. Ahora, denominador. Acá coloco una coma y hago lo mismo. Sum X. Porque como no estoy afectando nada más estoy llamando el campo. Fondos. Fondos, egresos. Y ya. Acá cierro. Y ahora me pregunta, ¿qué valor coloco alternativo si esto da error? Porque puedo dividir entre 0, que ahí daría error, colapsaría. Entonces, si hubiera un error, acá uno puede colocarle nada o puede colocar comillas dobles y él entenderá que hace nada. O puede poner un texto, así como está dividiendo entre 0, lo que se te ocurra. Damos clic.
y podemos agregarlo ya al modelo, mejor dicho, la tabla. Y ya tenemos acá ingresos entre egresos. Voy a quitar esto para validar que efectivamente estén bien lo que estábamos midiendo. Vámonos a la tabla de fondos. Ingresos, egresos. Entonces acá tendríamos 510.905 entre 491.000. Lo voy a validar rápidamente. 510.905.5 entre 491.389. Esto da 1.0397 que aproxima a 1.04. Entonces, así funciona. La función divide funciona sobre métricas ya calculadas. Y si no están calculadas, pues las puedo calcular. O sea, recordemos que en matemáticas el elemento neutro de la multiplicación y la división es 1. Entonces, básicamente es un X sin hacer nada más. Eso estoy multiplicando por 1, estoy dividiendo por 1, pero ya lo convertí en una medida. Entonces, metí un poco a la fuerza el valor que necesitaba. Ahora, ¿qué me falta? Ok, ya total month today, total year today. Ok, acá ese es bastante fácil realmente. Vamos a ver, que aquí voy a colocar, ya ok, ya no me sirve esto, ni me sirve, bueno, este sí. Vamos a trabajar con los egresos. Vamos a trabajar con los egresos. Voy a colocar la fecha. Voy a colocar la fecha. Acá él va a poner una jerarquía de fechas, que lo coloca bueno, voy a hacer esto un poco más visible, perdón. El año, el trimestre, el mes, los días. Pero yo no lo quiero así, yo lo quiero como fecha. Entonces le doy clic acá en fecha, le doy clic derecho, mejor dicho, le doy clic a la pestañita y acá estaba en jerarquía de fecha, pero no, le digo que lo quiero como fecha. Y lo coloca en un formato largo. Si yo quiero cambiar esto, me puedo venir acá, doy clic en fecha, en formato. Bueno, acá de hecho ya lo despliega. Lo puedo colocar así. Lo puedo colocar en short date y ya lo cambia. O debería cambiarlo a, a ese formato. Aquí está ya. Ok. ¿Qué quiero ver? Quiero ver el total month today, que aquí no me va a servir porque los datos que tengo están casi que a uno por mes. Pero el total year today sí me va a servir. Entonces me vengo a fondos y me vengo a nueva medida. Y le voy a colocar acumulado año. Sí, acumulado año, egresos acumulados, así. Egresos año. Y le digo total year to date. Y me va a preguntar de qué expresión. Otra vez voy a buscar los egresos. No están. Entonces aplico el truco. Zoom X, que de hecho que ya lo usé tantas veces, quizá convenga poner egresos como medida o ingresos como medida. Estábamos trabajando con fondos egresos, ok. Y ahora me pregunta, ¿qué fechas? Acá es bien simple, solo me voy a calendario, le digo el calendario, ¿qué cosa? Fecha, este campo. Y ya, no más nada. Hago esto y voy a traer egresos acumulados por año y me va a ir acumulando. Me va a ir acumulando. Déjenme ver. Por ejemplo, acá coloca todo lo de enero y como no hay nuevos datos, sigue manteniendo el mismo valor. Pero acá ya hubo un nuevo valor. Si tenemos 67.502 más 57.464, esto ya suma 124.966. Y así, cuando vaya encontrando nuevos valores, los va a ir acumulando. Pueden ver acá, pueden ver acá. Gráficamente, ¿cómo veo esto? Podemos verlo así.
acá vemos que tenemos años distintos y los va acumulando. Otra vez empieza en el valor más bajo y los va acumulando. No sé si se logra ver, espero que sí. Bueno, ese es Total Month Today. Total Year Today con Total Month Today es la misma lógica, nada más que en lugar de usar Total YTD, vamos a usar Total MTD. Ahora, me falta Calculate. Calculate esta medida. Esta es la medida de las medidas. ¿Por qué? Porque sirve para filtrar medidas que ya están, o sea, medidas que ya están hechas, yo las puedo filtrar. ¿Cómo? Vamos a pasar esto a tabla de nuevo. Ok, vamos a suponer, bueno, le digo, me vengo a la tabla de fondos y vamos a crear una nueva medida. Vamos a crear una nueva medida para total monto. Pero vamos a decirle, dame el monto de la sucursal 5 por alguna razón. Si por ejemplo quiero sacar razón, un porcentaje de todo respecto a la sucursal 5, no sé, lo que les dé la imaginación. Lo que les puedo decir es que Calculate lo van a usar infinidad de ocasiones. Por ejemplo, vamos a ver. Dijimos que el total fondo, ¿no? Total fondo, entonces vamos a decir, quiero total fondo o fondo sucursal 2, sub 2. Entonces acá le damos calculate y nos va a preguntar de qué expresión lo quiero, de la que se llama total fondo. Acá está. Y me pregunta, ok, ¿cuál es el filtro número 1? Entonces acá le digo, quiero que sea de la sucursal. Bueno, me vengo a agencias y le digo ID agencia. De la ID agencia 2. Quiero que sea de este. Damos clic acá. Voy a eliminar acá, voy a eliminar este y me voy a traer, me vengo a agencias y coloco el ID agencia. Ok, ahora quiero ver los egresos, ¿no? Mejor dicho, no quería el total fondo, quería los egresos, quería el fondo. Entonces coloco total fondo. Acá está. Lo coloca. Ahora quiero egresos sucursal 2. O fondo sucursal 2, perdón. No está funcionando. ¿Por qué? Vamos a ver. Damos clic acá y lo vamos a poner entre comillas. Ya, no, ya sé qué está pasando. No es el total, no es ajá, efectivamente no va a funcionar porque esto no es como texto, sino que es un número, entonces hay que quitar las comillas. Sí está funcionando, de hecho, pero está colocando ese valor para todas porque es así como debe quedar. Y efectivamente vemos acá que la sucursal 2 tiene un fondo de 981.349, entonces acá le coloca a todos. Yo acá ya pudiera hacer una división y decir, ok, quiero cuánto es el fondo de la sucursal 1 respecto a la 2, de la 3 respecto a la 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a poner porcentaje respecto a sucursal 2. Entonces acá divide total fondo, coma, fondo sub 2. Acá, comillas. Este ya estaba seleccionado, era este de acá, acá dupliqué. Veamos, era este. Ok,
Entonces ya se está dividiendo. Bueno, entonces así rápidamente he enseñado el uso de algunas de las principales medidas de Power BI. Sobre las visualizaciones haré un video mucho más fuerte más adelante, pero acá puedo enseñarles rápidamente que estas de acá son las principales visualizaciones que tenemos. Gráficas de tablas, tenemos gráficas de líneas, tenemos scatter, tenemos gráficas de pastel, de tablas, matrices, filtros o slicers. Y podemos, de acuerdo a las necesidades, obtener más visuales. Para esto haré un video más completo, pero vamos a ver el uso de algunas medidas rápidas. Voy a agregar otra página. Acá también lo podemos controlar. Y voy a colocar el uso de, por ejemplo, este gráfico de líneas. Vamos a ponerle acá que en la gráfica, en la línea X o en el eje de las X tenemos la fecha. Tenemos la fecha. Esto ya les voy a explicar por qué. Voy a eliminar acá voy a eliminar el trimestre y voy a eliminar el día. Pueden no hacerlo, yo lo haré. Y voy a colocar aquí los fondos. Y voy a colocar los montos. Como son muy distintos, puedo modificar esto acá y decirle que hay un eje secundario. Bueno, me puedo venir acá de hecho y acá coloco en esto como eje secundario el monto. Y ya, se ven, hay una especie de correspondencia, pero están en diferentes ejes. Ahora vamos con el filtro. Ingreso un filtro aquí. Uy, no, esto se modificó. Vamos a darle atrás. Tengo que deseleccionar e ingresar y tocar acá nada más. Asegurarme que no está seleccionado. Pongo el filtro. Y acá le digo, ok, ¿qué estoy filtrando? Quiero ver de pronto y la agencia, el nombre de la agencia. Y acá quiero ver Metapan. Doy clic acá y se filtra para Metapan. Quiero ver la oficina central, Plaza Mundo, eh, Central Albuquerque. Y acá le doy clic y ya me da las diferentes funciones, las diferentes formas de seleccionar. Por ejemplo, no quiero que sea un single select, es decir, que solo se seleccione uno. Le doy clic acá y va a cambiar. No quiero eso, lo apago y se apaga. Le doy que muestre siempre la opción seleccionar todo, acá está. Le doy que quiero que no se seleccione múltiple con control, sino que todos los que agregue se puedan ir agregando. No pasa nada, aquí está. Entonces, acá para visualizaciones, creo que esta es la parte más fácil. Esto es muy intuitivo, esto es como usar Excel. Pero lo demás sí es complicado. Entonces, creo que hasta acá cumplí mi objetivo de crear un video con el que pudieran desenvolverse con Power BI de cero a crear visualizaciones. Y bueno, yo espero contribuir con más videos a futuro. Em, Ha sido un gusto, de verdad. Un poco estresante también, pero un gusto. Bueno, nos vemos a la próxima.